Buenas tardes a todos. Sean bienvenidos al Comité de Legislación e Impuestos de la tarde de hoy. Le doy la bienvenida a todos los que nos acompañan. Les agradezco a nuestros patrocinadores y sobre todo agradezco a Paula, la chair del comité, con quien trabajamos pues para brindarles temas de interés a todos nuestros miembros. Soy Nicole Fernández, vice chair del comité, y hoy tengo el honor de compartir este comité con Madeleine Chalup, quien es nuestra invitada de la tarde de hoy. Vamos a hablar de perspectivas fiscales y tributarias para las empresas multinacionales. Y bueno, antes de empezar, quisiera darles una breve introducción acerca de Madeleine. Ella es parte del equipo de impuestos internacionales de Ernst Young Centroamérica, Panamá y República Dominicana, con base en Panamá, bajo el cargo de gerente de impuestos. Tiene una licenciatura en Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Santa María la Antigua y una maestría en Tributación Internacional del International Tax Center de la Universidad de Leiden. Forma parte del equipo de EY desde el 2016 y anteriormente trabajaba en una firma de abogados en Panamá asistiendo en temas corporativos y mercantiles. Cuenta con 7 años de experiencia en temas tributarios y ha asesorado a numerosos clientes en temas de reestructuración, aplicación de convenios para evitar la doble imposición, aplicación de regímenes preferenciales en Panamá y demás procesos administrativos ante la autoridad tributaria panameña. Madeleine ha participado en proyectos de asesoría a entidades gubernamentales respecto a la implementación de los estándares internacionales en materia de transparencia y cooperación fiscal internacional. Los exhorto a dejar sus preguntas que puedan surgir a través de la presentación en el chat de este comité, para que al final Madeleine pueda atender esas preguntas en el orden que van llegando pues en el chat. Madeleine, te doy la bienvenida. No sé si ahí estás, así que te dejo todo en tus manos. Listo. Muchas gracias, Nicole. Muchas gracias al comité por el espacio y a todos los que están aquí por su tiempo, obviamente, y por participar. Voy a proyectar un segundo aquí la pantalla para que veamos la presentación. Como mencionaba Nicole, pues mucho gusto. Mi nombre es Madeleine Chalup, soy gerente de impuestos en EY Panamá. Y en esta oportunidad, pues vamos a tratar de conversar un poco sobre perspectivas fiscales y tributarias que afectan o que son relevantes para empresas multinacionales en Panamá. Entonces, como primer punto, simplemente ir un poco sobre el temario o algunos temas que quiero abordar durante los 45 minutos, una hora. Como primer punto, ir viendo a lo mejor más o menos cuáles son esas tendencias en política fiscal internacional a lo largo pues, de los diferentes organismos, empezando por la OCDE, incluyendo el Plan de Acción BEPS y lo que sería el estándar para intercambio de información. Después, profundizar un poco en lo que ha venido trabajando la Unión Europea a través de sus listas en materia fiscal. Y por último, aterrizar en lo que ha hecho Panamá recientemente, cuáles son esas tendencias o esa legislación doméstica en temas fiscales y tributarios, ¿no? Esto con la intención de, en la medida en que uno va identificando cuál es esa tendencia en política fiscal internacional, eso al final tiene como un efecto cascada, por decirlo así. Eventualmente lo que buscan es que las diferentes jurisdicciones implementen estos estándares o estas políticas fiscales internacionales a través de una legislación doméstica, y ahí podemos ver entonces de primera mano o de primer impacto lo que pudiesen ser esas políticas, ¿no? Entonces, en la medida en que podamos ir identificando, mejor nos podemos como preparar para esos cambios e ir identificando si tenemos riesgos en nuestras operaciones y cómo mitigar esos riesgos, opciones de reestructuración u opciones de cambio para atender estos nuevos cambios o estas nuevas políticas fiscales. Entonces, como primer punto, abordar un poco lo que sería este plan de acción BEPS. Este plan de acción solicitud del G20 a la OCDE para tratar de combatir un poco lo que es la erosión de la base fiscal y el traslado de beneficios a ciertas jurisdicciones de baja imposición.
Panamá se unió a este esfuerzo como miembro pues, del marco inclusivo de BEPS desde el año 2016, y uno de los principales efectos de ser miembro de este marco inclusivo de BEPS es que Panamá, a lo mejor jurisdicción, al igual que las otras 140 jurisdicciones que forman parte del marco inclusivo, se comprometen a adoptar el estándar mínimo de BEPS. El plan de acción BEPS está compuesto de 15 acciones. El estándar mínimo son estas 4 que podemos ver en esta diapositiva. Y obviamente recientemente ha tomado mayor relevancia la acción 1, que es la que contempla lo del pilar 2 y el impuesto mínimo global, que también vamos a ver un poco más en detalle más adelante, ¿no? Pero resumiendo un poco de lo que ha venido siendo el desarrollo de estas acciones o de este estándar mínimo. Tenemos la acción 5, que busca revisar o identificar si hay prácticas, estructuras o regímenes que sean nocivos desde una perspectiva fiscal. En ese caso, los regímenes de Panamá fueron revisados bajo el estándar de la acción 5, y a la fecha se ha concluido que los regímenes de Panamá, incluyendo sede de empresas multinacionales, el Área Económica Especial Panamá-Pacífico, Zona Libre de Colón, Ciudad del Saber, el régimen de shipping internacional, no son nocivos bajo esta acción. Sabemos que en su momento, en el 2018-2019, se hicieron ciertas adecuaciones en esos regímenes para incluir lo que serían requerimientos de sustancia económica. Aquellos grupos que tengan presencia en esos regímenes, asumo que a lo mejor ya han tenido experiencia de en qué consisten esos requerimientos de sustancia, la declaración de sustancia anual y la importancia que tiene para poder tener acceso a los beneficios o al incentivo fiscal. ¿Qué podemos esperar a futuro bajo esta acción? Es que cada vez el tema de sustancia económica va a cobrar mayor relevancia, sobre todo porque también tiene un papel importante en el impuesto mínimo global y cómo se calcula ese impuesto y el efecto que puede tener en la operación de las empresas, ¿no? Entonces, aunque es una acción que ya se revisó en el caso de Panamá, vamos a ver que a futuro sigue cobrando relevancia o va a mantener esa relevancia por los efectos que puede tener en el impuesto mínimo global. En cuanto a la acción 6, se basa sobre el uso de los tratados y cómo su principal objetivo no debe ser pues, abusar de los tratados, o que el propósito principal de una estructura corporativa o legal sea aprovecharse de los incentivos del convenio. Por eso se desarrolló lo que en inglés se denomina el Principal Purpose Test, que es ese propósito principal, no debe ser únicamente aprovecharte de un incentivo fiscal. Entonces, Panamá adoptó esta acción a través del instrumento multilateral, y recientemente salieron publicadas las evaluaciones en relación con esta acción, donde también se concluye que Panamá está cumpliendo con el estándar de la acción 6. Sin embargo, ¿qué podemos ver a futuro? Cierto nivel a lo mejor de subjetividad en la manera como se va a interpretar esta cláusula, ¿no? O este principio de propósito principal. Entonces, eso conlleva a que va a haber mayor análisis técnico por parte de las autoridades tributarias en relación con la viabilidad de la aplicación de los convenios de doble imposición. De ahí pasamos a la acción 13, que tiene que ver con el Country by Country Report o el reporte país por país. Este es un reporte a veces relacionado igual con las obligaciones o documentación de precios de transferencia, pero es aplicable a grupos multinacionales que superan un umbral de ingresos de 750 millones de euros consolidados. Entonces, no es que su alcance de aplicación sea a todos los grupos multinacionales, sino a los grupos multinacionales que superan ese umbral. Panamá pasó su legislación en el 2018 en relación al reporte país por país, y nuevamente a la fecha cumplimos con el estándar en relación con esta acción, ¿no? Sin embargo, como les menciono, y todo lo que tiene que ver con impuestos siempre es bastante dinámico, nunca suele mantenerse en el tiempo, y vemos entonces cómo van evolucionando estas tendencias, ¿no? Y lo más reciente que hemos identificado en temas del reporte país por país ha sido a nivel de la Unión Europea, y cierta iniciativa para que estos reportes sean públicos. A la fecha sí se intercambian de manera automática entre las instituciones, pero no es información pública. Entonces, es un poco
por decirlo así, como disruptivo el hecho de que esta información donde se detalla a dónde el grupo multinacional tiene presencia, el nivel de sustancia que tiene en cada una de las jurisdicciones, el impuesto pagado en cada una de estas jurisdicciones, vaya a ser eventualmente información de acceso público. Y por último, entonces tenemos la acción 14, que tiene que ver con el MAP, o el Mutual Agreement Procedure, o procedimientos de mutuo acuerdo para resolver temas de aplicación del convenio. Es decir, cuando un contribuyente considera que alguno de los dos estados no ha aplicado el convenio de manera correcta, el convenio contempla un artículo que desarrolla lo que sería este procedimiento de mutuo acuerdo para resolver esas situaciones en particular. Recientemente, Panamá adoptó una resolución que regula cómo sería el procedimiento MAP en el caso de la red de convenios que tiene Panamá. A la fecha mantenemos 17 convenios de doble imposición, y esto lo que ayuda es a tener un poco más de claridad de cómo sería este proceso, la relación de este proceso versus los instrumentos o los vehículos, las opciones que tenemos en el régimen ordinario, por ejemplo, una reconsideración o una apelación, cómo interactúan esos recursos en relación con el MAP, cómo se daría a lo mejor el efecto en el cálculo de intereses, por ejemplo, en caso tal de que se determine que hay un impuesto a pagar y demás. Entonces, lo que sí podemos esperar es bastante reciente a lo mejor esta resolución, pero podemos esperar que en un futuro a lo mejor se desarrolle con un poco más de madurez la aplicación de estos procesos y que pueda ser un vehículo más expedito, porque dentro del estándar se solicita que estos procesos se resuelvan en un plazo de 24 meses. Sabemos que eso es más expedito de lo que usualmente a lo mejor puede tener la vía recursiva frente a la autoridad tributaria, así que esperaríamos que a lo mejor sea un mecanismo utilizado con mayor frecuencia en el caso de aplicación de convenios. Entonces, para resumir igual aquí un poco de cómo estamos en relación con el estándar mínimo, a la fecha Panamá cumple con estas 4 acciones que son el estándar mínimo del Plan de Acción BEPS. De ahí, otro tema que obviamente está bastante de moda, que obviamente preocupa también bastante a los grupos multinacionales, o están como a la expectativa de qué va a pasar, cuándo se va a implementar, cuál va a ser en este caso particular la posición de Panamá frente a esta nueva acción o esta nueva modalidad de reglas fiscales, ¿no? Y es el tema del impuesto mínimo global o el pilar 2 de BEPS. Y esto se desarrolla bajo la acción 1 de este plan de acción. Entonces, aunque no es un estándar mínimo, como vimos anteriormente, sí ha sido una acción que ha cobrado bastante relevancia y a la fecha 142 jurisdicciones se han unido a esta iniciativa y han expresado su intención de implementar estas reglas de acuerdo como las ha desarrollado la OCDE. Y el objetivo principal o lo que buscan estas reglas es que los grupos multinacionales que superen el umbral de los 750 millones de ingresos a nivel consolidado paguen por lo menos un 15% de impuestos sobre la renta a nivel global. Si vemos cierta coincidencia en el tema del umbral de los 750 en relación con el reporte país por país, así que es el mismo umbral que aplicaría tanto para este reporte como para saber si eres un grupo multinacional que estaría sujeto a la aplicación de estas reglas. Implementar estas nuevas reglas a nivel de cada una de las jurisdicciones va a conllevar cambios a nivel de la legislación doméstica, es decir, no basta con que la OCDE ya haya desarrollado cómo serían sus reglas y tengan a lo mejor un plan de acción, sino que es necesario que a nivel de cada una de las jurisdicciones que van a implementar estas reglas se adopte una legislación doméstica que adecue estas reglas o este estándar a la realidad pues, de cada una de las jurisdicciones, ¿no? Y lo otro que también es relevante en relación con estas reglas es cómo se va a hacer ese cálculo o cómo es esa interacción para poder llegar a esa tarifa del 15% a nivel global. Entonces, lo que han desarrollado es un conjunto de reglas que buscan que a nivel de cada una de las jurisdicciones donde el grupo multinacional tenga presencia,
el grupo pague por lo menos una tarifa efectiva del 15% en cada una de estas jurisdicciones. Tenemos la regla principal, que es el Income Inclusion Rule, y lo que hace esta regla es darle el derecho de recaudación de ese 15% a la jurisdicción de residencia de la casa matriz del grupo multinacional. Es decir, y en la estructura que vemos en la diapositiva, un grupo multinacional que tiene su casa matriz con residencia en el estado X, tiene presencia en el estado X y Z, donde se genera a lo mejor una baja imposición, es decir, pago menos del 15% en esta jurisdicción, lo que va a resultar, el Income Inclusion Rule, es que el estado X va a recaudar el impuesto adicional para garantizar que el ingreso que se generó en el estado Y y en el estado Z pague por lo menos ese 15%. Como alternativa, o sea, lo lógico sería, si el ingreso se está generando en el estado Y o en el estado Z, que ese estado tenga la facultad de recaudar ese impuesto. Entonces, como alternativa al Income Inclusion Rule, las reglas contemplan lo que sería el Qualified Domestic Minimum Top-Up Tax, es decir, el ingreso se generó en el estado Z, por lo tanto, en caso tal de que se genere un impuesto adicional a pagar en el estado Z, ese estado va a ser el que recaude el impuesto y lo pagado va a ser considerado en la jurisdicción de la casa matriz como un crédito, a efectos también de evitar lo que sería una doble imposición. Dentro de las otras reglas que tenemos es el Subject to Tax Rule, que esa es más bien una regla a nivel de los convenios de doble imposición y lo que obligan es que a ciertas remesas paguen por lo menos un 9% como impuesto de retención, ¿no? O withholding tax. Y por último tenemos el Launder Tax Payment Rule, que funciona como un backstop rule, es decir, si en la jurisdicción de la casa matriz no se ha implementado o no se ha adoptado en su legislación lo que sería el Income Inclusion Rule, entraría a aplicar el Launder Tax Payment Rule. Entonces, esto busca a lo mejor esta estructura o esta diapositiva explicar un poco de manera general cómo funcionarían estas reglas. Vemos que es un conjunto de varias reglas que se deben aplicar para obtener ese efecto o ese resultado de pagar por lo menos ese 15% de impuestos sobre la renta a nivel global. Entonces, lo relevante igual de esta acción o la eficacia de esta acción surge en la medida en que más jurisdicciones apliquen estas reglas, ¿no? Porque lo lógico de los grupos nacionales o lo natural es que se tenga presencia en varias jurisdicciones. Así que de nada serviría que sea una sola jurisdicción la que implemente estas reglas cuando el resto de tu grupo multinacional va a estar en jurisdicciones que no lo han implementado. Entonces, la efectividad se va a ver cada vez más tangible en la medida en que más jurisdicciones hayan adoptado estas reglas. Aquí podemos ver un breve resumen de qué jurisdicciones tienen una legislación aprobada para la implementación de las reglas, qué reglas se han venido aprobando. Como vimos, es un conjunto de 3 reglas. Hay algunas jurisdicciones que han optado por aplicar únicamente el Qualified Domestic Tax. Otras, obviamente, también han aplicado el Income Inclusion Rule y el Launder Tax Payment Rule. Hemos visto también jurisdicciones que a la fecha no tienen una legislación final, sino que tienen un borrador de legislación o un bill que han metido en la asamblea o en sus órganos legislativos, y otras jurisdicciones que, aunque no tienen a lo mejor un marco legal, ni en borrador ni en final, sí han expresado oficialmente su intención de implementar o de adoptar estas reglas, ¿no? Entonces, eso es para ver un poco, más o menos, e ir mapeando. Siempre es importante que los grupos multinacionales vayan identificando en qué jurisdicciones tienen presencia, ver cuál es el estatus de esa jurisdicción en relación con el impuesto mínimo global para poder ir identificando qué efectos pudiese tener en su operación y obviamente en su carga fiscal a futuro, ¿no? De ahí obviamente surge, como les mencionaba, la intención de ir identificando las tendencias es ir pensando, bueno, qué opciones tengo para mitigar esos efectos. Y desde ya hemos visto que grupos multinacionales han ido tomando acciones o por lo menos tratar de diseñar o ir pensando en soluciones para mitigar
los efectos que pudiese tener este impuesto mínimo global, ¿no? Hemos visto ciertos efectos de a lo mejor optar por redomiciliar fuera de una jurisdicción que aplique el Income Inclusion Rule. Hemos visto también opciones para reestructurar operaciones y poder llegar a un blending de esa tarifa efectiva, es decir, antes veíamos, y por efectos de la globalización, que mientras más presencia tenías en los diferentes países, mejor era tu operación, más alcance tenías. Ahora hemos visto un poco el retroceso, ese efecto de tener más presencia a centralizar, a tener un poco más de presencia y un poco asociado a lo mejor eso del nearshoring, de estar ubicado regionalmente y no tener tanta presencia tan dispersa. Y eso lo que te ayuda es a nivelar un poco esa tarifa efectiva. Si vemos un caso concreto de Panamá, si tienes una entidad, por ejemplo, en el régimen de C, empresas multinacionales, que está sujeta únicamente a un 5%, y tienes en Costa Rica a otra entidad que sí está sujeta al régimen ordinario y que por lo general va a pagar 25 o 30% de impuestos sobre la renta, en esa jurisdicción vas a pagar el 30% y en Panamá tienes un 5%, que si tienes que hacer los cálculos para llegar al 15%, te va a generar un 10% más adicional. Entonces, lo que hace este blending o de analizar esas estructuras y descentralizar en una sola jurisdicción, si esa operación, por ejemplo, que tienes en Costa Rica, la traes a Panamá, donde tienes una tarifa del 25%, se te hace un blending entre ese 25 y el 5%, y te ayuda a mitigar un poco ese efecto de llegar al 15. Entonces hemos visto también bastante inclinación por hacer ese tipo de análisis de reestructurar las operaciones y centralizarlo también un poco más a nivel regional. Se han visto otros vehículos u otros instrumentos como distribución de dividendos, transferencia de activos u opciones de financiamiento que dependiendo de cómo sean diseñados también tiene su efecto en la determinación del cálculo de un impuesto adicional. Entonces, para tratar aquí de resumir un poco los efectos que hemos venido viendo en relación con esta acción 1, con el impuesto mínimo global a los grupos multinacionales y específicamente en Panamá, sí es importante mencionar que a la fecha Panamá, aunque de esas 142 jurisdicciones que han dicho que lo quieren implementar, no ha comunicado a lo mejor de manera oficial qué reglas va a aplicar, desde qué año o desde qué periodo fiscal lo va a aplicar, si va a adoptar alguna medida a lo mejor de mitigación para mantener la competitividad del sector pues, económico o de inversiones en Panamá. Entonces, por ese lado no tenemos a lo mejor mayor indicios de lo que va a ser específicamente Panamá. Lo razonable sería que también adopte lo que es el Qualified Domestic Minimum Top-Up Tax, pero no hay una publicación formal al respecto, ¿no? Entonces, alineado con lo que mencionaba, sí es importante que los grupos multinacionales vayan mapeando a dónde tienen presencia física, si gozan de algún incentivo fiscal en esa jurisdicción, ir viendo qué comunicación emite esa jurisdicción en relación con la adopción del Pilar 2, identificar si sus inversiones gozan de estabilidad jurídica o de cierta certeza legal, identificar o reforzar también lo que es la sustancia económica en las jurisdicciones. Como les mencionaba, siempre la sustancia va a ir cobrando mayor relevancia. En el caso del impuesto mínimo global, el efecto se ve directo porque mientras más sustancia tengas en la jurisdicción, vas a poder hacerte una deducción, o ellos en inglés le llaman como un carve-out, del impuesto a pagar. O sea, reduces tu base imponible, por lo tanto, tu impuesto a pagar va a ser menor en la medida en que tengas más sustancia. O sea que esas estructuras donde a lo mejor solo hay un empleado o donde los gastos operativos no son cónsonos con los ingresos o la actividad que se lleva a cabo, para efectos del impuesto mínimo global ya no son a lo mejor como estructuras u operaciones eficientes, ¿no? Y por último, lo que también les mencionaba de lograr ese efecto de un blended tax rate, de tratar de combinar estas operaciones en una jurisdicción que sí me da ciertos incentivos fiscales, pero a la vez puedo desarrollar otro tipo de operaciones que están sujetas al régimen ordinario y la compensación entre ambas me ayuda a mitigar un poco ese efecto de un posible impuesto adicional a pagar. Entonces, eso fue para cubrir un poco lo que era el plan de acción BEPS.
Otro de los temas importantes en política fiscal internacional es el intercambio de información. Eh, Vamos a pasar igual un poco de manera pues rápida sobre lo que es intercambio de información. Hay dos modalidades principales. Una es el intercambio automático de información. Aquí quise resaltar como ciertos números o ciertas datas porque para efectos de la OCDE, ellos identifican, por ejemplo, que en el 2022 se intercambió información de 123 millones de cuentas financieras, y si eso lo traducimos al valor de estos activos, se refieren a 12 billones de euros. Entonces, ellos sí ven esto como un poco para explotar, ¿no? De gran potencial, y ven que a través de estos mecanismos de cooperación fiscal internacional van a lograr recaudar más. Entonces, en aras de ver cuál va a ser la postura, a lo mejor de las autoridades tributarias, la agresividad en ciertas auditorías y demás, podemos ver ese origen en lo que se está desarrollando a nivel del intercambio de información. En cuanto al cumplimiento del estándar, Panamá a la fecha tiene una calificación de no conforme en efectividad práctica. Sin embargo, para el periodo fiscal pasado, Panamá compartió información con 68 jurisdicciones. Y a futuro, lo que podemos ver en intercambio de información automático es que se enmendar el estándar o adecuarlo para incluir productos financieros digitales y para que los requisitos de la debida diligencia sean más detallados. Segundo, también está la iniciativa de incluir lo que sería los criptoactivos en tema de intercambio de información automático. Ya hay ciertas jurisdicciones que han expresado su intención de adoptar este estándar para el 2027. Y como tercer punto, también los procesos de revisión que va a llevar a cabo la OCDE en estos temas, ¿no? Y esto es relevante por lo que les mencionaba del efecto cascada. En la medida en que la OCDE realice estas revisiones de manera más reforzada, asimismo las autoridades competentes en cada una de las jurisdicciones van a reforzar sus mecanismos internos para poder cumplir con este estándar. Entonces, creo que esto es importante tanto a lo mejor para aquellos grupos multinacionales que están en el área de banca o que son instituciones financieras, así como para los otros grupos multinacionales que simplemente son objeto del intercambio de información. La otra modalidad de intercambio de información es a requerimiento, es decir, la otra jurisdicción le debe solicitar directamente a Panamá algún tipo de información. Principalmente es información de los beneficiarios finales, de los registros contables y de información bancaria. Aquí Panamá también, la última revisión que se le hizo fue en el 2019, y se concluyó que Panamá tiene una calificación de cumple parcialmente, o sea, todavía no estamos totalmente de acuerdo con el estándar, y por eso podemos ver que a lo mejor a futuro se deberían hacer ciertas adecuaciones a nivel normativo para cumplir con ese estándar, ¿no? Y ese, como les mencionaba, ese cuerpo normativo puede ser lo que a lo mejor conocemos como el registro de beneficiario final o los requerimientos de los registros contables, que es un tema que también ha generado bastante conversación porque aplica inclusive a las entidades que son offshore, es decir, a las entidades que no generan renta grabable en Panamá, que no pagan impuestos o que no presentan una declaración jurada de renta. En principio también tienen la obligación de tener registros contables. Entonces, esta gráfica es un poco para señalizar a lo mejor cómo la OCDE ha identificado que está América Latina o Centroamérica en relación con el intercambio de información. La sección que vemos en naranja es lo que representa Centroamérica en intercambio de información. Y esa, a lo mejor, baja participación, ellos lo relacionan a lo mejor con la falta de madurez del sistema de intercambio de información. O sea que lo que podemos ver igual más adelante es que se refuercen estos mecanismos de intercambio de información a través de fiscalizaciones reforzadas o de auditorías o de mayores requerimientos. O sea que siempre es importante identificar a qué obligaciones yo estoy sujeto y poder entonces cumplir con estos requerimientos o estos alcances por parte de la autoridad tributaria. Una vez que ya a lo mejor hemos ido por un poco lo que ha venido desarrollando la OCDE,
Como segundo punto, pues viene la Unión Europea. Creo que también ha causado bastante revuelo el hecho de que Panamá forma parte de la lista de jurisdicciones no cooperantes. Inclusive, bueno, a lo mejor el presidente lo ha mencionado en varias ocasiones. El hecho de que resulta a lo mejor un poco inaudito que estemos incluida en esta lista a lo largo con otras jurisdicciones que no deberían ser comparables con Panamá. Sin embargo, el hecho es que estamos en esta lista y es por las siguientes razones. Uno, por el hecho de nuestras calificaciones en las modalidades de intercambio de información, y dos, por lo que la Unión Europea ha identificado como el Foreign Source Income Exemption Regime, que al final se traduce en el sistema territorial. Y ellos argumentan que en principio los sistemas territoriales no son nocivos. Sin embargo, si no se hacen las adecuaciones correspondientes, sí pudiesen generar una doble no imposición. Entonces, como alternativa para mitigar esa nocividad en los sistemas territoriales, vuelve a cobrar relevancia el tema de la sustancia. Dan dos opciones: o le aplicas un impuesto a esa renta pasiva de fuente extranjera, o mantienes la exclusión, pero adoptas requerimientos de sustancia. Es decir, para seguir percibiendo dividendos de fuente extranjera y que no sean sujetos a imposición, en el caso de Panamá, por ejemplo, debería haber cierta sustancia en Panamá. En el caso de una holding, que las reuniones de la junta directiva, de asamblea de accionistas se lleven a cabo en Panamá, que tengas proveedores de servicios en Panamá o personal que se dedique a la operación que lleves a cabo en Panamá. Y en la medida en que tengas esa sustancia económica, se te mantiene esa exoneración o esa calificación como renta de fuente extranjera, y se cumple con este estándar o con esta medida, ¿no? Otras jurisdicciones de la región fueron identificadas, al igual que Panamá, por tener a lo mejor un Foreign Source Income Exemption Regime nocivo, particularmente el caso de Costa Rica y el caso de Uruguay. Ambas jurisdicciones adoptaron legislación para implementar requerimientos de sustancia a este tipo de renta pasiva en sus jurisdicciones, y en el caso concreto de Costa Rica lograron salir de la lista por la adopción de esa legislación, ¿no? Entonces, como les mencionaba, lo importante de esto es poder ir previendo posibles próximos pasos que va a tomar Panamá, si es que es la opción que se decide para poder salir de la lista, y que pensamos que sí puede ser relevante porque el hecho de estar en la lista tiene consecuencias para la economía, ¿no? Al final Panamá depende de esa inversión extranjera directa. Sabemos que todos estos grupos multinacionales pues tienen esa inversión de afuera, y específicamente en relación con los países o estados miembros de la Unión Europea, hay medidas que se están aplicando a la fecha contra los países listados, ¿no? Hay una amplia variedad de medidas, desde no reducir gastos si el gasto es pagado hacia una jurisdicción listada, el hecho de que apliquen porcentajes de retención mucho más altos como castigo por hacer a lo mejor pagos o tener transacciones comerciales con países listados, el hecho de que te realicen auditorías o ser un punto de riesgo por tener operaciones con países listados. Inclusive sabemos que hay jurisdicciones de la Unión Europea que ya han adoptado legislaciones para adoptar estas medidas contra los países listados, ¿no? Principalmente los que señalamos aquí: Alemania, Italia, Países Bajos, Francia, Portugal, Dinamarca, ya tienen legislación vigente para adoptar alguna de estas medidas contra países listados. Entonces, también es importante que tomemos esto en consideración cuando tenemos una operación, en este caso desde Panamá, de un grupo multinacional, tenemos transacciones u operaciones con partes relacionadas o terceros en algún país o estado miembro de la Unión Europea. Entonces, evaluar cuáles pudiesen ser esas consecuencias o qué medidas nos están aplicando esas jurisdicciones a esas operaciones, y ver qué alternativa pudiésemos desarrollar para mitigar un poco ese efecto. Por último, quería ya aterrizar un poco de lo que es más bien a nivel de los organismos, e ir un poco a lo que ha hecho Panamá recientemente en temas fiscales.
cuáles han sido igual esas tendencias de la autoridad tributaria, tanto a nivel como de la DGI, como del Tribunal Administrativo Tributario. Uno de los temas, pues obviamente más relevantes, más recientes, es la adopción del Código de Procedimiento Tributario, que trae varios temas, a lo mejor novedosos para nuestra práctica, nuestra interacción entre fisco y contribuyente. Pensamos que varios temas pueden ser a lo mejor de provecho para los contribuyentes. Hay otros temas que todavía están a lo mejor en ciertas áreas grises y no sabemos cómo va a resultar, porque depende pues de cómo la autoridad tributaria lo vaya a interpretar y aplicar en la práctica. Pero dentro de los temas más relevantes, y trato de mencionarlos aquí, está el hecho de que se incluye de manera más clara conceptos básicos fiscales en relación a quién es el sujeto obligado principal o el sujeto obligado pasivo, el activo, quiénes son agentes de retención, las obligaciones, funciones o derechos que tiene cada uno de estos actores en los impuestos a nivel local. También es mucho más claro en lo que es el proceso de fiscalización y auditoría que puede llevar a cabo la DGI, establece un plazo máximo para llevar a cabo las fiscalizaciones, da mayor claridad en la formalidad que deben tener esas comunicaciones entre el contribuyente y la autoridad tributaria, las consecuencias que tiene cada una de las instancias a lo largo de la fiscalización, lo cual pues da un poco más de certeza cada vez que recibimos a lo mejor un correo por parte de la DGI notificando que debemos cumplir con cierta obligación, o cuando recibimos una notificación a través del ITAX. Estos artículos del Código de Procedimiento Tributario nos dan un poco más de luces a cómo debemos responder y qué esperar como siguientes pasos. También unifica un poco lo que serían los plazos de prescripción de los impuestos, llevándolos en principio todos los impuestos directos e indirectos a un plazo de 5 años. Antes teníamos una variación entre ITBMS, impuestos sobre la renta, las retenciones, que iban entre 5, 7 y 15 años. Lo que hace el Código de Procedimiento Tributario es unificarlo a que en principio sean 5. Establece también reglas un poco más claras de cómo se pudiesen dar las cesiones y las compensaciones de crédito fiscal. También desarrolla con mayor detalle el tema de los ilícitos tributarios, determina aquellas faltas que son consideradas leves, graves, para efectos de la aplicación de sanciones. Y lo otro que también es realmente importante es la introducción de una regla antialusiva general. Y es que esto le da la facultad a la DGI de desconocer estructuras o vehículos jurídicos que, aunque sean legales y aunque estén en cumplimiento de la norma, tengan como propósito principal pagar menos impuestos o desvirtuar lo que sería la obligación de tributar en Panamá. Entonces, este es uno de los elementos que a lo mejor les mencionaba que sí considero que puede ser un área gris y que va a estar sujeta a cómo la autoridad tributaria lo va a implementar en la práctica, toda vez que tiene a lo mejor un alto componente de subjetividad. Hemos visto que otras jurisdicciones sí han publicado a lo mejor casos concretos donde proporcionan más detalles de estructuras que pudiesen violar este tipo de reglas o que van en contra de estos tipos de principios, y eso da un poco más de certeza o de claridad de aquellas prácticas que no son aprobadas o avaladas por la autoridad tributaria. O sea que pudiésemos a lo mejor esperar en un futuro, cuando esta práctica o la implementación de esta regla en Panamá madure un poco más, que la autoridad tributaria tenga esa iniciativa de publicar a lo mejor unas guías de ese tipo que proporcionan un poco más de certeza, ¿no? Otro elemento importante que igual hemos visto como tendencia de la DGI, y es que han publicado en varias ocasiones su intención de fiscalizar o de realizar auditorías, de estar mucho más pendiente a lo mejor de los procesos y en varias áreas, ¿no? Vemos que han comunicado a lo mejor auditorías por cesión de créditos de ITBMS, han reforzado el hecho de la obligación de tener facturas y de que la factura cumpla con los requerimientos y los campos establecidos en la ley. También fiscalizar, que también pues sabemos que está
bastante de moda el tema de la factura electrónica, han reforzado el hecho de fiscalizar que los sujetos obligados estén utilizando la factura electrónica. Y el otro comunicado también es en relación con la cesión de créditos fiscales y cómo eso pudiese generar una auditoría, ¿no? Entonces creo que también es importante siempre tomar en cuenta este tipo de comunicados por parte de la autoridad tributaria antes de tomar una decisión de este tipo para poder ver lo que puede desencadenar una acción u otra frente a la DGI. Mejor respetar la hora y dejar ese espacio para preguntas, pero creo que sí es importante el tema de electrónica, ¿no? A partir pues ya de hace un tiempo, todos al final están obligados a utilizar algún mecanismo de facturación y en principio está la factura electrónica. Y lo que quisiéramos a lo mejor esperar en un futuro es ver cómo se va a integrar el uso de la factura electrónica con el cumplimiento de obligaciones fiscales. Es decir, ya hay jurisdicciones que utilizan estas herramientas para hacer declaraciones de ITBMS prellenadas, por ejemplo, o ver qué rol va a tener el uso de la factura electrónica en las futuras auditorías o fiscalizaciones de la autoridad tributaria. Entonces, más allá del hecho de que todavía hay ciertos procesos o ciertas adecuaciones en lo que es el uso de la factura electrónica, también debemos prepararnos o ir previendo cuáles pueden ser esos próximos pasos o la utilidad que le va a dar la autoridad tributaria a la información que obtienen del uso de la factura electrónica. Bueno, aquí quería resumir a lo mejor unas conclusiones de todos los temas que hemos visto. Yo sé que a lo mejor son varios, pero quería rescatar a lo mejor ciertas conclusiones o ciertos puntos clave que creo que al final es lo relevante de que acabamos de abordar, ¿no? El primer tema es sobre los incentivos fiscales y la territorialidad. Yo no creo que a lo mejor por el impuesto mínimo global los incentivos fiscales ya no son relevantes o no son efectivos. Por el contrario, creo que siguen siendo útiles y siguen siendo beneficiosos siempre y cuando se implementen de una manera razonable y para sacarle ese a lo mejor mayor provecho, ¿no? Siempre a tomar relevancia el hecho de la sustancia. Ya no vale la pena únicamente obtener una licencia SEM o establecerse en un régimen especial si no se le da la sustancia adecuada, y tratar de compensar ese incentivo fiscal con otro tipo de operaciones que te ayuden a tener ese blended tax rate que les mencionaba para efectos del impuesto mínimo global. También el tema, creo que la territorialidad vaya a cambiar o que sea nociva, sino que también se va a ver revestida a lo mejor de estos requerimientos de sustancia. En cooperación y transparencia fiscal, creo que lo que vamos a ver un poco es ese refuerzo por parte de las autoridades tributarias para realizar más auditorías, para ser más específicos con los requerimientos que hacen y un poco analizar en detalle la información que reciben y la información que se intercambia. Pienso que eventualmente se puede esperar ciertas adecuaciones en la legislación si es que se quieren mejorar esas calificaciones y salir de las listas. También vemos que es un estándar bastante dinámico, sobre todo por lo que hemos visto de criptoactivos y de activos o productos financieros digitales y su eventual inclusión en el estándar. Y también dentro de esta cooperación y transparencia fiscal, hemos visto esa tendencia a publicar la información. Entonces, al final el mensaje de este punto es analizar siempre las estructuras, ir identificando esas tendencias, poder ver si alguna de nuestras estructuras es vulnerable frente a estas tendencias o si identificamos un riesgo tangible frente a estas nuevas tendencias o estas nuevas políticas y tratar de ir desarrollando medidas de mitigación. Y lo último es el tema del cumplimiento y la recaudación. Nuevamente, y así lo ha expresado en varias ocasiones, en este caso la autoridad tributaria en Panamá, van a haber mayores auditorías y mayores fiscalizaciones en todos los tributos. Sobre todo creo que en el caso de Panamá hay un interés obviamente de aumentar la recaudación.
así que es bastante lógico que se haga a través de procesos de auditoría y de fiscalización. Vemos por el tema tanto del Principal Purpose Test y del Mutual Agreement Procedure, que también va a haber como un énfasis en el análisis de la correcta aplicación de los convenios de doble imposición. De por sí en Panamá, para aplicar un convenio, debes cumplir con una formalidad de un escrito, las pruebas y demás. Entonces, sí es importante que cuando estamos considerando la aplicación de convenios en nuestras estructuras, analicemos si estamos cumpliendo con esas disposiciones y cubrir, en todo caso, el cumplimiento del Principal Purpose Test. Y por último, el enfoque en precios de transferencia, que también hemos visto bastantes fallos importantes, tanto de la DGI como del Tribunal Administrativo Tributario, en temas de precios de transferencia. Entonces, también es otra obligación fiscal en Panamá que está cobrando relevancia y que también hay que prestarle bastante atención en su debida estructuración, el desarrollo de políticas de precios de transferencia que sean cónsonas y en cumplimiento de la legislación local es también bastante importante. Entonces creo que, bueno, con esto concluyo la presentación sobre estas perspectivas, a lo mejor fiscales, que pueden estar afectando a la fecha o en un futuro cercano a empresas multinacionales, específicamente pues en Panamá. Madeleine, muchísimas gracias. Definitivamente es muchísima información, al menos para las personas que no lo manejan en su día a día, pero requiere muchísimo análisis tanto de los estándares de la OCDE como de la legislación doméstica y lo que han hecho otros países. Te agradezco muchísimo tu presentación, que fue definitivamente enfocada hacia las empresas multinacionales y lo que le puede interesar a nuestros miembros. Vamos a leer algunas de las consultas que tenemos en el chat. Yo tengo algunas también anotadas mías y exhorto a los que tengan preguntas para Made enviarlas a través del chat para poder leerlas. Dice Chris, ¿podría compartir con nosotros algunos ejemplos de medidas que actualmente aplican las jurisdicciones de la Unión Europea como Francia a países enlistados como Panamá? Por favor. Sí, en efecto, Francia es uno también de esos países que tienen su legislación dentro de las cuales nos aplican una tarifa de retención más alta que lo que es su régimen ordinario, y también tienen medidas de fiscalización reforzada para transacciones que se den con países listados. Es decir, si hay un pago desde Francia hacia Panamá, ese pago va a estar sujeto a una retención mayor. Entonces, vemos que eso, por ejemplo, en el caso de la SEM, que pueden utilizar esa retención como un crédito, les afecta su operación porque las SEM tienen un tope para la aplicación de las retenciones, ¿no? Entonces, mientras más grande es esa retención, más rápido vas a llegar a ese tope y hay un leakage por ahí de ese impuesto pagado. Ok. Excelente. Bueno, yo podría también responder algo a Chris en ese sentido. En mi experiencia he tenido clientes en el ámbito privado, pues que nos dicen, este país europeo no me va a abrir una cuenta porque la sociedad es panameña. O sea, puede llegar hasta incluso ser un poco discriminatorio solo por ser, ¿verdad?, de una compañía incorporada en Panamá. Entonces, por eso es importante que Panamá empiece a salir pues de estas listas, ¿no? Paula, nuestra chair, nos dice, excelente exposición. Ella pone dos consultas. La primera es, dado el panorama global en torno a la transparencia fiscal y presión para cumplir con los estándares, ¿qué medidas deberían tomar las multinacionales en Panamá para mantenerse alineadas y evitar sanciones? Sí, creo que uno de los principales puntos es en el tema pues, de intercambio de información. Eh, Obviamente cobra mayor relevancia si estamos hablando de instituciones financieras, es decir, bancos, aseguradoras, casas de valores, etcétera. El tema del CRS o el Common Reporting Standard cumple o un rol hasta mucho más importante porque al final ellos son los que tienen que implementar, a lo mejor de manera directa, estas nuevas legislaciones y estas nuevas tendencias. Pero para efectos de los grupos multinacionales, lo que sí es importante es que haya uniformidad en la información que se está compartiendo. Es decir, el hecho de que tú reportes en Panamá cierta información, pero en España reportas otra, al final como esta información se intercambia, es muy fácil para la jurisdicción
hacer ese cross-checking e identificar esas discrepancias que dan pie a posibles auditorías. Entonces, lo que es importante para los grupos multinacionales es que haya esa razonabilidad y esa, a lo mejor, secuencia y uniformidad en la información que están reportando a nivel global, porque ya toda la información está a acceso de todas las autoridades Claro, competentes, ¿no? sí, que los libros pues estén alineados, como sabemos aquí en Exacto, Panamá, podemos brindar esas empresas pueden brindar ese servicio de back office a todo su grupo y hacerlo pues desde Panamá también, ¿no? Y que sea centralizado. También exactamente. Paula nos pregunta un poco en los próximos años cuáles podrían ser las principales expectativas o cambios en la política fiscal que podría impactar a las empresas multinacionales y para las cuales deberían prepararse. Sí, creo que el primer punto, y como les mencionaba, lo que está más de moda ahorita es el tema del impuesto mínimo global. Mm, En la medida en que seas un grupo multinacional que supera ese umbral de los 750 millones de euros consolidados, sí es importante que se empiece a lo mejor a correr la data, analizar los números, a ver en qué jurisdicción tienes presencia, si es en el caso de Panamá, si estás en algún régimen fiscal especial que esté por debajo de esa tarifa del 15% y tratar entonces de ir identificando qué medidas como la sustancia o traer a lo mejor hacia Panamá operaciones que se tengan en la región para llegar a ese blended tax rate, eso por un lado. Y creo que lo otro importante y que vemos que a lo mejor Costa Rica y Uruguay son jurisdicciones de la región que ya implementaron legislación en ese sentido, es el requerir sustancia para, en principio, la renta pasiva de fuente extranjera. Es decir, si por Panamá pasan dividendos de fuente extranjera, si pasan intereses de fuente extranjera, sí es importante que se tenga sustancia en Panamá. Entonces, también es, y creo que es más relevante a los grupos multinacionales, por ejemplo, que tienen una holding en Panamá. Lo más normal es que si tienes esa holding en Panamá, que de ella cuelguen subsidiarias tanto en la región como en otras jurisdicciones. Eventualmente esos dividendos van a pasar por Panamá y si Panamá logra adoptar este tipo de legislación, lo más probable es que esa holding deba cumplir con sustancia. Es decir, que a lo mejor tenga oficinas, que las reuniones de su junta directiva se den en Panamá, o la asamblea de accionistas se dé en Panamá, pero siempre es tratar de reforzar esa sustancia económica en Panamá que sea consona o razonable con la operación que llevan a cabo. ok, entendido. Yo tengo una consulta y tú y yo lo hemos hablado en reuniones que hemos estado juntas, ya te acordarás tú, acerca puntualmente del intercambio de información. Em, tú comentaste que Panamá tuvo una calificación no conforme en el criterio de recopilación y reporte de información doméstica. Nosotros, bueno, yo como abogada, y estoy segura que todas las empresas miembros con sus abogados sienten que han brindado muchísima información. O sea, la información que se comparte hoy en día con el agente residente es muchísima, ¿no? Entonces, a pesar de que nos sentimos que damos muchísima información, ¿de dónde sale el criterio de la calificación no conforme, tomando en cuenta, pues, la implementación de la ley 254? No sé si es una calificación previa a esa implementación o cómo funciona ese tema. Sí, en efecto, el último reporte que se le hizo o la última revisión que se le hizo a información a requerimiento y que se publicó es del 2019. Entonces, por más de que la ley 254, que modifica la ley 52, fue del 2018, si mal no recuerdo, a lo mejor no pudieron entrar a analizar el efecto práctico de esa ley. ¿Me explico? Entonces, igual, dentro de los procesos de revisión, la jurisdicción debe levantar data que te permita decirle a la OCDE, oye, mi situación ha cambiado, amerito que a lo mejor me vuelvas a revisar porque yo tengo la certeza de que si me vuelves a revisar, mi calificación va a mejorar. Entonces, sí es importante que, bueno, la autoridad competente recabe esa data o levante esa estadística que también, porque también ese proceso de revisión se llama peer review, o sea, al final te revisan tus pares
Entonces también es importante que esas relaciones que tiene Panamá con las otras jurisdicciones también sea efectiva. Es decir, en la medida que Francia diga, sí, yo le hice 50 requerimientos a Panamá y Panamá me respondió en un plazo adecuado, la información que me compartió era óptima, o sea, o era lo que le estaba pidiendo, eso también va a ayudar a mejorar esa calificación. Entonces creo que, y todas las revisiones de la OCDE por lo general son de dos fases. Primero te revisan lo que es tu legislación y si tu legislación cumple con el estándar y obviamente después entran a revisarte la implementación práctica, si esa legislación es efectiva en la práctica. Entonces creo que estamos en esa fase 2 de poder reforzar y armar nuestro caso de que en la práctica estamos cumpliendo, ¿no? O sea que hasta que exista el reporte del agente residente de registros contables, por poner un ejemplo, y la DGI tenga esa data, porque son unos Excel, como ya sabemos fue publicado el reporte, ya podríamos entonces pedir esa revisión y empieza todo lo del peer review y todo eso. Sí, en principio Ok, debería ser así. entendido. Nos dice Lina López, ¿qué perspectivas fiscales y tributarias deben considerar las empresas multinacionales, especialmente las de Estados Unidos, al operar en Panamá, teniendo en cuenta las regulaciones locales y los tratados internacionales para evitar la doble tributación? Sí, como les mencionaba, creo que el hecho de aplicar convenios cada vez a lo mejor va a ser un poco más estricto, un poco más formal ese proceso con un análisis técnico que a lo mejor realmente lo sustente. Panamá igual es un poco especial en ese sentido porque otras jurisdicciones no requieren a lo mejor que se haga un escrito con análisis legal, técnico y demás, sino que tú lo aplicas y si ellos tienen duda, hacen una fiscalización. En el caso de Panamá es a la inversa, tú tienes que probarles que en efecto sí tienes derecho al convenio, así que siempre que a lo mejor estamos frente a una operación que incluye la aplicación de un convenio, es importante realizar ese análisis técnico y tener esa comodidad de decir, oye, sí tengo derecho a ese incentivo, sobre todo por esta tendencia que les mencionaba del Principal Purpose Test y de la opción ahora del MAP, creo que eso le da otro nivel de a lo mejor complejidad técnica que sí es importante confirmar. Y en el caso de, bueno, de las relaciones con Estados Unidos, creo que en Panamá siempre hemos mantenido relaciones muy cercanas comerciales con Estados Unidos. Ahí lo importante sí es ir monitoreando igual qué va a hacer al final Estados Unidos en relación con el impuesto mínimo, ¿no? Porque ellos tienen su GILTI, por lo general ellos no es que adoptan lo que la OCDE desarrolla, sino que desarrollan su propio estándar. Lo vimos, por ejemplo, con FATCA. Ellos tienen FATCA, OCDE tiene CRS. OCDE tiene impuesto mínimo, ellos tienen el GILTI. Entonces, sí es importante ver cómo va a ser esa interacción, ver a lo mejor en el grupo multinacional si se tiene presencia en otra jurisdicción en relación con el impuesto mínimo que sí pues vaya a tener ese efecto, ¿no? Claro. Ok, perfecto. Sí, definitivamente uno dice Estados Unidos y inmediatamente uno piensa en FATCA, así que ellos ya tienen bastante data de las instituciones financieras sujetas a reportar de acuerdo a los lineamientos del FATCA y del IGA que ya está pues hace varios años andando en nuestra legislación doméstica. No sé si alguna otra persona tiene una pregunta para Madeleine. En todo caso, pues Madeleine estoy segura que queda a disposición para cualquiera de las consultas que puedan surgir posteriormente. Este video va a quedar en YouTube para los que quieran volver a verlo, compartirlo y bueno, sobre todo repasarlo. Yo tomé varios screenshots de algunas cosas para que me queden aquí en mi base de datos. Así que bueno, quiero agradecerte nuevamente. Fue un honor para mí compartir contigo el comité de hoy y a todos los que nos acompañaron hoy virtualmente. Nos vemos en la próxima. No, muchas gracias a ustedes y como dijo Nicole, totalmente a la orden para cualquier otra duda o pregunta que tengan. Muchas gracias por su tiempo y por el espacio. Gracias.